si carga, ok, sí, va. Sí. A ver, decías, Pedro, acércate porque si no... Así que es como un diálogo. Claro. Yo pienso primero eso que decimos, el Partido Comunista mantiene un prestigio social no solo en los sectores que controla, sino en otros sectores de la izquierda que se le reconoce el valor de la lucha, de ser la única organización que sufrió represión y qué tal durante todo el franquismo, ¿no? Eso le da fuerza moral y entonces es difícil hacer algo frente a, como decía Carmen, ¿no? Y por otro lado el Partido Comunista es verdad, con todas sus contradicciones, cuando llega ese momento que emergen los verdes por aquí y por allá, se abre formalmente en torno a Izquierda Unida. Y recuerdo que entonces estábamos haciendo una cosa que le llamamos arcoíris, que había gente de todo, y nos quedamos a medio camino, no nos atrevemos, y gente de lo que era arcoíris, como la gente entra a Izquierda Unida, otros no entramos, pero entra, ¿no? Luego eso se frustra, con lo cual siempre hay un sentimiento de que por un lado se le respeta y entonces no se atreve a hacer algo en contra y siempre, on regrette, que se dice, ¿no? Nos arrepentimos de no hacerlo, ¿no? Porque es al mismo tiempo, la Izquierda Unida y las cosas que del Partido Comunista nunca revientan nunca nos han gustado y abren realmente a toda la potencialidad de lo que suponía el pacifismo, el ecologismo y tal. Pero además el Partido Comunista llega después a la lucha de referéndum de la OTAN. Sí, luego se suman. Sí. No, ellos pero más bien anti-OTAN. Sí. Claro. Tanto pacifistas. Más que nada el referéndum de la OTAN. No solo. O sea, el Partido Comunista entra, lo que pasa es que entra, yo creo desde relativamente pronto, no se opone, pero entra, digamos, con recelo, porque se ponen en marcha mecanismos muy asamblearios, claro, un colectivo por la paz y el desarme, y no solo el Partido Comunista. No, esto que es muy interesante, porque es como un modelo de democracia eso que en España que llegaba a la democracia... Sí, representativa, pero nosotros éramos asamblearios. Otro modelo de democracia, digamos. Sí, porque como estábamos un poco quemados de los partidos, no queríamos que ese movimiento ciudadano se frustrara por las peleas de los partidos, que los veíamos... O sea, allí no había representantes de partidos, aunque pudiéramos saber que era alguien del PC, pero allí hablaba... Podían estar, pero no operaban... O sea, la típica discusión en el colectivo por la paz y el desarme, cuando se forma, que era los miércoles o los jueves, asamblea. Una asamblea, sí. Y se juntaban 100 personas y así, ¿no? Muchas y ahí había gente del Partido Comunista, del Movimiento Comunista, de los trotskistas, de anarquistas, del Partido Socialista, había de todos. Pero también socialistas. El Partido Socialista muy poco. No había pero nadie. Había. No, hombre. No. ¿Quién había del Partido Socialista? Sí que había, estaba Izquierda Socialista. Había gente del Partido Socialista. El Partido Socialista ya se había formado. Si estaban gobernando. Eso en el 80... bueno, el 82 sí. Si hablamos del 82-83 sí, porque ya habían ganado las elecciones. La Izquierda Socialista se oponía a la OTAN y bueno, por ahí aparecía alguno que casi le daba vergüenza decir que era socialista, pero bueno, existían, ya habían formado partido, tenían poder. Sí, claro, porque el Partido Socialista tiene ruptura de lo que estoy estudiando por la cuestión de la OTAN. Grandes. Pero eso claro, cuando empieza el movimiento, allí en Zaragoza, el primer movimiento se empieza en Zaragoza. Con el colectivo por la paz y el desarme, se hace una primera manifestación muy naif. ¿En qué año? ¿Dónde? Bueno, primero hubo manifestaciones varias en el 82 o así. La primera es la manifestación por la paz y el desarme, que sale del centro, va por Sagasta y baja hasta la Plaza de Francisco. Con globos de colores y no sé qué tal. Y es la primera vez. Pero hay una ocasión especial por esta manifestación. Se prepara durante varios meses una manifestación sui generis. Era en conexión con Europa. Era en el otoño del 82 que se había convocado en toda Europa que hubiera manifestaciones. Entonces había contactos también con otros movimientos europeos. No había contactos. O nos llegaba por la prensa. La noticia. Sabía que había. Pero no que los movimientos comunicación. No había comunicación. Era a lo mejor por la prensa. En Barcelona se convoca también, y invitamos a Barcelona, una asamblea en donde todo el mundo es convocado y en donde se empieza a convocar a colegios profesionales, universidad, se hace una convocatoria muy diversa, ¿no? El colectivo por la paz y el desarme se constituye y empieza a reunirse todas las semanas.
y prepara una manifestación en un día que no me acuerdo qué simbolismo era en tenía. otoño, sí, en septiembre, porque lo habían convocado desde Europa. Pero no a raíz de la OTAN, de la entrada en la OTAN, Todavía porque no era es en el OTAN. 80. Eso era de la doble manifestación decisión. era por la paz y el desarme. Por la Se paz. empezaba a ver ya todo el movimiento, me imagino, de peligro nuclear. Sí, eso ya lo hemos contado, sí. Y entonces, yo la clave con los partidos es la primera vez que Zaragoza y en todas partes era igual, siempre cuando había una manifestación unitaria había una mesa de partidos, de sindicatos, que discutían el tema unitario y se hacía una pancarta de cabeza en donde se discutía quién estaba en el centro, quién estaba a un lado, quién estaba al otro, y eran todos representantes de las ejecutivas. Uh-huh. Y eso se dice que no. Que ya había, ahí, ya vale. Que ya, ahí, que no ahí queríamos. la pancarta de cabeza va a ir la gente que ha pegado carteles, que se ha movilizado y no representa que hay alguno que es de la ejecutiva del Partido Comunista porque ha pegado muchos carteles, pues estará allí, pero no representando a la ejecutiva del Partido Comunista. Y que los partidos, si quieren, por detrás se junten como quieran, pero que eso va a ser una manifestación ciudadana de todos y de nadie, ¿no? Es un poco es un movimiento ciudadano. ¿Y había gente de todas las edades? Sí, ¿O vosotros, jóvenes? De todas las edades. De todas las edades, mayores también. Mayores y de todo. Es que además, en nuestro caso, conectábamos mucho y en los debates se veía con la experiencia de la población de la guerra. Todavía, claro, es que habían pasado 30 años, pero habíamos oído historias. Por ejemplo, luego elaborando mi pasado, pues claro, yo me acerqué al pacifismo porque eso conectaba con las historias de la guerra de mi infancia. Sí, esto me lo ha contado varias gente. Claro, es que en mi casa, o sea, mi padre estuvo en el lado republicano porque la zona de Alcañiz era del lado republicano, pero a un hermano de mi abuela que era cura lo fusilaron por ser cura, o sea, era todo mezclado. Pero en casa de mis abuelos yo he oído historias de mi abuela contando muchas historias de la guerra, de venganzas, de fusilamientos, de cómo bombardearon el pueblo, y yo era pequeñita, ¿sabes? Entonces piensas, no me traumatizó, o sí me traumatizó, porque no había televisión en esas épocas, pero muchas historias, como persiguieron a este y se escondió aquí, y fueron y le pegaron 2 tiros, unas historias terribles, ¿no? Entonces conectaba a la gente, la población. Creo que la población española, el recuerdo y el peso de la guerra, pues ha llegado pues hasta 2003, las manifestaciones contra la guerra de Irak también fueron impresionantes. Pasaría algo en Italia parecido, ¿no? Sí, aunque sí, además Italia ha participado en todas las guerras mundiales. España en la primera. España entró en la segunda. Sí, con la división azul. No entró. Sí, entró con la división azul. Un poquito, bueno, con la división azul, pero bueno, estábamos en el 84. Sí. O sea, en el 83. Pero sí que según los sondeos de estos años, España es uno de los países más pacifistas, es decir, a nivel civil, la gente. En los 80. En los 80, sí. En los 80. Esa manifestación es todavía puntual. Se empieza a organizar, es una manifestación, yo calculo, no sé, unas 3.000 personas, ya bueno, pero no la supermasiva. Y ahí, yo recuerdo, ahí... Y tú también llegabas del PT, un recorrido similar, porque me ha contado todas... Sí, lo del trayectoria de larga marcha, tal, y nuestra decepción con el partido, las luchas de poder, las deudas que nos tenemos que tragar, los... Y eras profesor. Éramos profesoras, sí, ya. Sí, entonces se constituye... De física también. Sí, de física. No, yo de economía. Hice físicas, pero luego me pasé a la economía. Yo soy de análisis económico en la Facultad de Economía. En esa manifestación yo creo que se empieza a hacer esas asambleas, esas reuniones semanales. Y ya muy prontito, al poquito de hacer esas reuniones, cuando en el un día, 83... se empieza a hablar ya de la base americana. Zaragoza tenía una base americana importante, igual que Madrid, Sevilla, Morón y Ronda. No, Ronda, Rota. Sí, en Cádiz. ¿no? Donde había los submarinos nucleares. Sí, Rota. O sea, esas bases, recuerda que habían sido el pago, entre comillas, que hace Franco a los Estados Unidos
para que Estados Unidos le abra la esfera internacional entre Naciones Unidas y se le reconozca en la comunidad internacional, aunque siga siendo un régimen fascista. Sí. Que eso es muy importante. Sí, Entonces, sí, Zaragoza es una de las ciudades que está ahí. Entonces, desde ahí empezamos a hablar de hay que ir a por la base, hay que ir a que la base no sea una base, no sea una base americana, con todo lo que supone de riesgos y tal. Y entonces un día, recuerdo, estábamos en casa comiendo yo creo, comiendo con Víctor. Pero esto durante la transición No se trata, no es se más trata, tarde. pero hay un momento que empieza la gente a interesarse o también Sí. esos movimientos, digamos, extraparlamentarios por este asunto. Movimientos extraparlamentarios, efectivamente, porque, más a la italiana. porque hay una decepción. Porque en Italia es igual. Es una decepción de los partidos. Fíjate que habíamos peleado por estar en partidos, pero nos decepciona. Entonces, un poco la orientación hacia las formas de vida, ¿sabes? Nos hacemos vegetarianos, pacifistas, o sea, buscamos otras formas de expresión en donde no se nos anule vida tanto, distinta, una vida distinta. Y pensamos que el pacifismo, hay una cosa que realmente a mí, por ejemplo, creo que me cambian en la vida en el sentido de decir, es que el pacifismo une medios y fines. Es que estábamos hartos, yo y muchos, de que por los fines los medios que se utilizaran eran totalmente contradictorios. Entonces nos empezamos a dar cuenta que habíamos teorizado sin saberlo la violencia para conseguir el poder, pues eso había fomentado muchas peleas entre gente que éramos parecidos, etc. Entonces la unión fines y medios a mí me parece que es un descubrimiento, que me parece que ese es el lugar, digamos. Si hay que transformar el mundo, tiene que ser con estas ideas. Entonces había algunas lecturas también especiales. Claro. Lecturas ya en el franquismo y tal, yo creo que hay mucho, pero el Mayo francés está por ahí. Bueno, pero eso estaba antes, pero para el pacifismo... El franquismo ya estaba ahí la semilla de eso es el Mayo francés, yo creo. Aunque fuera antes, pero fíjate, cuando se hace el colectivo por la paz del desarme no se asume la no violencia, ni de lejos. Esto también es una cuestión que todavía no entiendo bien, porque hay un conflicto. Se hace un movimiento pacifista en donde... algunos sí y otros no. Yo eso lo recuerdo perfectamente. Estamos ya en plena campaña anti-OTAN y aparece el MOC. Al principio no aparece. Bueno, algunos, sobre todo el MC y la LCR, esos eran anti-OTAN, pero no eran pacifistas. No, ¿y nosotros? Bueno, nosotros, tú, yo bueno, sí. Vale, claro, es que entonces hay que distinguir. No, claro. Claro, yo soy pacifista, no violenta, desde el 82. No lo sé. Eso sí, porque yo tengo lecturas... Yo recuerdo perfectamente, me cago que se hable y de todo, pero yo recuerdo perfectamente gente que no estábamos ya en el PP. Existía el MC, existía el PC, existía todo, tal. Y cuando aparece la gente del MOC, por las reuniones del colectivo por la paz y el desarme, que ya estamos en plena campaña anti-OTAN, pues nos vemos como gente joven, mágica, que están haciendo objeción de conciencia. Yo no hago objeción de conciencia, yo voy a hacer la mili, y hago la mili, y aprendemos a pegar tiros. Pues por eso, pero hay diferencia. A ver, que tú estuvieras... Porque yo había leído ya a Birgit Brock-Hübner, Educating for Peace, y ya había visto la línea de lo que es el planteamiento de las mujeres, que era mucho más profunda, y de hecho debatíamos eso, ¿no? Y eso lo hace en Protesta y Sobrevive de Thompson, no, de ¿quién es Protesta y Sobrevive? Sí, no, yo tampoco me lo las creo, mujeres no se limitan a contar el número de misiles, sino que tienen una visión más holista, y ahí empezamos. Yo en el 83, que es lo que le decía, después de ir a Berlín, que tú no viniste a Berlín, ahí es donde veo la expresión de un movimiento donde las mujeres empiezan a ser protagonistas. Y no me importa, es verdad que los partidos seguían otra vez ahí en las peleas del colectivo, y ahí es cuando realmente las mujeres empezamos a decir, no, por ahí no, Y empezamos a organizarnos y realmente... Es decir, de vuelta del viaje a Berlín, también en Zaragoza.
Sí, en el 84 organizamos un campamento de mujeres por la paz En Zaragoza. en Zaragoza, ¿Y cómo era un campamento? porque en el Estaba lo de 84, Green and Common como Sí. referencia. en el 84 yo vuelvo a ir a Italia, no sé si tú viniste, Sí, a Perugia. Fuiste a Perugia Sí, también. claro, segunda convención por una Europa desnuclearizada. Y ahí sí que yo ya... Entonces se viajaba mucho, es Claro. decir, había contactos Sí, transnacionales, sí, digamos. sí, al menos nosotros sí. Sí, sí, O sí. sea, vamos ahí y ahí yo ya en esa convención estoy con las mujeres, en los grupos de afinidad, en los debates. ¿Y qué se hacía en estos grupos? En esos grupos de afinidad, pues ver sobre todo cuáles eran las implicaciones para nuestras vidas de la carrera de armamentos, qué es lo que nos importaba, cuáles eran los métodos de organización de las mujeres en Greenan, pues que entraba en contradicción con lo de cuidar, se habla de políticas de cuidado, o sea, hay muchos debates de muchos temas, ¿no? Y desde luego nos distanciamos de la visión política entendida como la política estrategia, o sea, los chicos van más a la geoestrategia, a los bloques, a los análisis, y nosotras decimos, ya vale, o sea, no, o sea, tiene que ser una revolución en el sentido de plantear otras formas de vida, de relaciones, y empezamos a plantear acciones no violentas como las que hacen las mujeres, simbólicas. Y en cambio también estos movimientos por la paz de los primeros 80, algunos los has definido nuevos movimientos sociales, porque hay también un repertorio de protestas distintos. Sí. ¿Me podéis explicar alguna forma de protestas de estos Pues años? esta de las cadenas La humanas. cadena. ¿Qué más? No, la primera, cuando se plantea, déjame que acabe eso, y tú coloca donde quieras Sí. el tema de... Ya ves que... No, a ver, No, que sí, cada yo lo uno digo- tiene su visión, Claro. ¿entiendes? Claro. Yo lo digo Además porque es yo muy tengo una visión interesante. autocrítica de lo mío, pero mi tiempo, el tiempo que no sé si es el 81, el 87 o el 43, de eso no me acuerdo. Sí. Yo me acuerdo que cuando se hace la movida de la primera manifestación del Colectivo por la Paz y el Desarme, allí la inmensa mayoría y la gente que estamos tirando de ese carro de manera primera, el negro, el otro, el mismo Víctor Viñuales. Víctor Viñuales, sí, ¿Eh? sí, sí. Estamos en la idea estamos todavía en una idea que ha entrado en crisis los partidos, pero la violencia revolucionaria sigue siendo la forma en que ha cambiado. Lo que pasa es que se empieza a teorizar que la violencia, casi se diría así, lo digo autocríticamente, como táctica es mala, ¿eh? Y entonces nada de pegarle a un guardia, el guardia que te pegue a ti, pero no se ha teorizado todavía, al menos la inmensa mayoría de nosotros, no ha teorizado para nada la no violencia. Y, de hecho, y entonces es no violento, es organizativamente horizontal, los partidos no tienen una posición de dominio, sino en todo caso son bienvenidos, pero a trabajar, no a dirigir, etcétera, etcétera. Y es en la dinámica que empieza a haber de las asambleas que empiezan a preparar la primera cadena, que nos pegamos un año preparándola, la cadena Bueno, humana. del 82 al 83, al Eso, pues, principio, esa no, fecha es esa. medio año. Vale, lo que sea. En Sí. ese proceso emerge y aparece gente que no conocíamos, porque todos veníamos de partidos, la gente que habíamos tirado de sus Sí, ya se lo he dicho. Veníamos de partidos y se había roto el partido, pero no, seguíamos mitificando la violencia revolucionaria, el Che Guevara y lo que fuera. Bueno, tú no, yo digo en general. Y piensa, agarra a Víctor Viñuales. Víctor era novio ¿Quién de es Víctor? No, es un amigo nuestro que era del Por PC. dar- por dar una referencia. Pero Ok. ¿sabes qué pasa? Pedro, que te voy a recordar ahora, cómo podía ser, a lo mejor, eso te lo concedo, como una visión táctica, Tacticista, sí. táctica en el sentido de que en estas manifestaciones, por favor, que nadie tira piedras, que nadie agrede, No, nadie tira que piedras, nadie, es una cadena nadie, o de sea, Sí, vigilancia. ese de era hecho, un lo que te estaba planteamiento. subrayando que hay un cambio en Italia todavía más, porque en Italia Sí. también el movimiento de 77 también pues hay una violencia y después un pasaje a otra forma de protesta. Claro. Y lo eso que no se había quería entender es cómo se pasa, a lo mejor es esto, no sé, el pasaje, En un Es primer táctica, momento a lo tacticismo. mejor. que no- ya la violencia no valía más. No, La exactamente, violencia entre porque yo me acuerdo Porque esos no hay debates niveles. en que en la manifestación
siempre teníamos, al prepararla decíamos, sobre todo, que estos, los trotskistas, sobre todo los anarcos. O los anarcos, que no organicen violencia al final, ¿no? Que no tiren piedras, que no insulten, que no... No, o sea, porque entonces la gente... Una cadena humana que los separara, no enfrentarse violentamente, pero sí separar aislarlos, a la gente que no quiere la violencia de tal... Pero en ese momento yo lo que digo es que era una visión más tacticista, que cambia pronto, porque es verdad, las mujeres muy rápido conectan lo asumimos con como teórico. Y lo empiezan a asumir como teoría. Pero aparece un grupo que es pequeñito, pero es muy activo, que tiene muy buen talante, que se lleva muy bien con todos, que nosotros no conocemos. Nosotros venimos de los partidos de un lado de otro, tal, Federación de Barrios, tal, son como caídos del cielo. ¿Quién? Los del los objetores de conciencia. Los objetores de conciencia, son como jóvenes raros que vienen hablando de la no violencia, que sonaba así un poco una cosa naif, ¿no? Para muchos de nosotros, ¿no? Y sin embargo, se involucran muy fuerte, están muy a disposición, no son sectarios, no dicen el que es violento ya no me junto con él, sino que son no violentos, pero respetan que otra gente piense que la violencia tal, porque conectan rápido como mínimo con el nivel práctico, táctico o no, para ellos no es táctico, es ideológico, es estratégico y es de unir medios y fines, como tú dices, claro. ¿no? Eso conecta muy rápido con las mujeres que están en el movimiento, que muy rápido se identifican, y los hombres muchos vamos entrando en esa lógica, de manera que ya no sé decir en qué tiempo y con qué ritmo, pero muy rápido. De manera que la primera gran manifestación estatal es la cadena humana a la base. El Puente por la Paz. Sí. Y había también católicos. Muchos. Sí, claro. Progresistas. Muchísimos. Cristianos de base. ¿Qué católicos? Había cristianos de base. Cristianos de base. Que eran parroquias y colegios. Y de hecho, en la cadena humana yo recuerdo una de las primeras debates de valoración de la cadena, que es una cadena de 30.000 o 35.000 personas. 25.000 fue el número. Exacto. ¿No? Vamos, lo que dio la prensa. Cuando se hace la reunión para valorar, hay gente de sectores radicales que dice, oye, algo hemos hecho mal porque vi mucho cura, mucha monja, mucho católico. Y, pues estupendo, ¿no? No. Sí, entonces igual que Italia, porque también en Italia había todo un... No, y se recorren las parroquias y tal para animar a la gente a venir. La gente se organiza por barrios, está un año preparando esa cadena. Y al mismo tiempo se aprovecha para conectar, entonces ya empieza a haber conexiones a nivel estatal, partidos, no partidos, en fin, los propios partidos tienen... Bueno, que es que cuando se hace la primera cadena se funda la coordinadora de organizaciones pacifistas, que es en el cine Pax, ¿no? Allí se hace y se junta de todo. Se aprovecha toda que va a venir mañana. gente, que sabemos que va a venir gente de otros sitios, España, y convocamos una reunión en la que se propone hacer una organización a nivel estatal, porque ya se sabe que otra gente empieza a pensar en otros sitios. Una coordinadora. ¿No? Ahí está el Comité de Guinardó de Barcelona, está el Anti-OTAN de Madrid y otras organizaciones. En Sevilla, en Morón, se hace ya... En Bilbao también, en el País Vasco. Del MOC. Algo, pero no mucho. El MOC. En el País Vasco date cuenta que prima ETA. Entonces, sí, también por eso... Prima los movimientos violentos. Por eso. Y hacer una cosa frente a los movimientos violentos solo se atreve el MOC. Solo. Como una cuestión muy minoritaria, pero con mucha fuerza moral, que se opone a la violencia del Estado, pero también a la violencia de ETA. Sí, ¿no? Porque muchos otros grupos pero en el País Vasco era contra el ejército español, pero no contra ETA. O sea, era una... Claro. Bueno, pero seguimos, si acaso, en el 84, las mujeres. Sí. Ahí. Yo voy a Perugia, vamos a Asís y toda una manifestación, y hay una cosa, eso es muy... Sí, la marcha de la Pace. La marcha de la Pace, sí, es impresionante. Y bueno, y después se convoca desde Perugia, que había sido en junio, nos julio, roban no todo sé. en Marsella. No. Sí. Sí, no duermen por la noche, tiran alguna cosa, la gente que van todos los sábados. En el albergue. ¿Pero cómo ibais? En autobús. En autobús, en un autobús. Todos juntos. Todos juntos. En un albergue en Marsella, sí, había una organización, una agencia de viaje que se llamaba Años Luz, que era alternativa, y que recogía gente por... Entonces, gente de Bilbao, de Barcelona, de Madrid, ¿A ti no te robaron el dinero porque lo llevabas en un libro? No, yo lo llevaba en un libro y no me lo robaron. Es lo mejor, nada de monederos ni nada. Bueno, el caso es que allí en Perugia se convocó
En Perugia, ¿os acordáis de los italianos que había, de las organizaciones políticas italianas? Porque No me acuerdo. no. Yo no me acuerdo. No Porque sé en si Italia también era muy dominado por Partido Comunista, y radicali, que es Yo no me también. acuerdo. Ah. Yo me acuerdo que había, porque había ido Y después algunas- os dejo que tenéis que cenar y todo, pobre. No, bueno, No, que no. yo no me acuerdo. Había unas O coordinadoras sea, europeas, entonces recuerdo alguna gente, pero no. sé que las inglesas eran muy activas, ¿no? O sea, las mujeres de Grinan ¿Y cómo se las hablaba italianas entre vosotros? ¿En qué idioma? Inglés, francés. en inglés o en francés o en italiano, sí, en De todo. alguna forma En se español encontraba. no. Se encontraba. Pero nosotros sí, pues ahí entrábamos en eso, ¿no? Pero bueno, la cuestión es que se convoca una campaña para septiembre de 10 días, 10 millones de mujeres europeas saliendo de casa por la paz. O sea, los hombres tradicionalmente han salido de casas para hacer la guerra, ahora vamos a salir las mujeres para construir la paz. Es una campaña. Y del 84. En el sí. 84. Ya Sí. se habían instalado los misiles que se instalaron Sí. en el 83, Sí. pero el movimiento continuaba, ¿no? Claro. Y entonces, pues yo llego a Zaragoza y convoco a las mujeres del colectivo y les explico esto, porque del colectivo solo había ido yo a Perugia, y entonces decidimos convocar a todas las organizaciones de mujeres de la ciudad, ¿no? Que nos reunimos más de 80 en el Cinepax, y ahí pues eran mujeres de sindicatos, de barrios, de partidos, de todo, ¿no? Y les planteamos qué hacemos con esta campaña, y se acuerda allí hacer un campamento de mujeres. Entonces la cuestión era un poco enfocado a lo más cercano nuestro, que era la base. Pero claro, si hubiéramos hecho un campamento delante de la base, nos hubieran desalojado al otro día. Como era una cosa de una semana, porque solo era una cosa simbólica, lo decidimos hacer en el Parque del Tío Jorge, un parque, y allí plantamos unas tiendas de campaña y una carpa muy grande, en donde se hacían debates, se organizaban actividades, montamos una radio. Libre. Sí, claro, porque también. Claro, todo eso. Sí, sí, una radio, y después acabamos con una marcha a la base. Y aquí a este campamento pues vinieron las vascas, ojo, las vascas, Que estas venían las de Euskadi, ¿no? Sí, Que estas eran- agresivas. Contra el ejército Sí. español, pero bueno. Sí, y agresivas. me acuerdo de uno de los debates era sobre los valores femeninos o masculinos, o sea, si las mujeres teníamos unos valores que estaban más la diferencia. cercanos. Sí, y había unos debates, ¿no? Porque Y se hablaba también de la cuestión de las mujeres en el ejército. Es decir, si Sí. eran mujeres, que era otro tema que sí, surge. eso vino más tarde, que nosotros en el 86 fundamos una revista que era En Pie Sí. de Paz, En Pie de Paz. y ¿Quién, ahí ¿Quién la fundáis? la Desde el fundamos colectivo, a gente del Colectivo por la Paz y el Desarme, y unas gentes de Barcelona, ¿eh? O sea, sectores del Sí. movimiento pacifista ya organizado, Eso es. independientes, por así decirlo. Eso No, es. no vínculos a partidos, pero tampoco es que no se quisieran partidos, sino era con la gente con la que teníamos más confianza. Entonces De estaba afinidad. Zaragoza, Núcleo Fuerte, Barcelona y Núcleo alguien Fuerte, de Madrid. algo de Madrid y el núcleo no violento de Euskadi. Y algo Bueno, de esos Sevilla, entraron de más Andalucía, tarde, esos ¿eh? entraron más tarde, sí. Bueno, el Sobre caso todo es la que, alianza Barcelona-Zaragoza. sí, es la que nos habíamos conocido en la cadena humana. Es que decimos, es que ahí en la cadena humana nos enamoramos unos de otros, ¿no? Porque, sobre todo, era la gente del Comité del Guinardó. Comité del Guinardó, sí. Es un barrio de Barcelona, y que Del también Comité eran del Guinardó profesores y Comité que por la también... Paz y el Desarme de Zaragoza. y que tenían una trayectoria parecida a nosotros. Bueno, pero el caso es que en ese campamento suceden muchas cosas. Ahora hicimos en el 2014, hicimos una exposición para recordar los 30 años De la revista. del campamento, que fue el 84. Ah, hay una exposición. Hicimos una exposición en Zaragoza para recordar los 30 años. Tenemos escrito sobre el campamento. Y todo eso. puedo verla. Sí, sí. Entonces también hubo cuestiones como, por ejemplo, que como cerca pasaba una avenida, que en un momento dado estábamos reunidas allí, bastantes mujeres en la carpa, y dicen, que vienen los tanques por la avenida. Y dijeron, vamos a pararlos. Pero bueno, eso fue... Había un cuartel cerca. Sí, pero fue una expresión
de lo que no se puede hacer. Claro, una acción no violenta, pero entonces todavía no lo sabíamos, por eso de que la no violencia fue entrando poco a poco en cuanto, pues, o como método y filosofía. Y claro, salimos a parar los tanques delante, como una expresión de rebeldía ante el militarismo, y estamos allí delante de los tanques, que es una cosa más enorme y tal. Y algunas empiezan a insultar, cabrones, tal, a los conductores. Claro, yo decimos, ya está, aquí se acaba. No puedes. Entonces había divisiones dentro. La fuerza de la no violencia, yo ahí ya era consciente de que así no, que eso te quitaba fuerza. O sea, la fuerza de la no violencia es el respeto y la fuerza de tu cuerpo frente a la máquina, pero si te le dices cabrón a alguien que tiene un tanque, te pasa por encima, o sea... No, aparte de que seguramente es un mandado, claro, cabrón y no entonces, cabrón, recibiendo órdenes. Inmediatamente se disolvió y nos fuimos, y ahí empezó un debate de lo que era la no violencia. En el violencia. movimiento de mujeres que hacen esas cosas, incluso en el movimiento de mujeres, la mayoría no es del feminismo de la diferencia ni de la no violencia. Claro, no, éramos pacifistas. Militantes. Pacifistas no violentas éramos pocas. O sea que ya habíamos leído algo. Carmen era de las. Pero teníamos a las duras del MC. Pero la mayoría militante no era. No era no violencia, eran un poco en la línea también política anti-OTAN, pero no eran no violentas. Hombre, luego nosotros, yo he hecho entrenamientos no violentos para preparar acciones no violentas. ¿Cómo es un entrenamiento no violento? Un entrenamiento no violento, pues es... Solo introducen los del MOOC. Pues eso... lo hacemos muchas veces y es muy exitoso. Pero, o sea, el más serio que yo he hecho es en la Casa Santa Ana, que era una casa de la gente del norte, pues 3 días en donde explican cómo se hace una acción no violenta. Primero tienes que hacer la coherencia del grupo, o sea, pues conocerte, crear confianza, etcétera. Y luego ya cuando el grupo se conoce y hay confianza, pues pensar la estrategia, qué hacemos si hacen esto, qué hacemos si hacen lo otro, el valor de no responder, o sea, todo lo que es técnicas de que se hace más difícil arrastrarte. Por ejemplo, tú tiendes, si te van a arrastrar, te van a quitar, pues es ponerte fuerte, y es lo contrario, lo que tienes que hacer es ponerte como un moco flácido, ¿no? Pues te van a coger y es muy difícil. Es difícil coger. Porque a alguien que no tiene, que es desmadejado, es muy difícil, sin embargo, te pones fuerte, te agarran y te llevan, ¿no? Sobre todo es o cómo eso. agarrarse unos a otros. Pero en estos años no os detuvieron nunca. No. Los socialistas, digamos. No, eran los socialistas. Detener no nos detuvieron, nos detuvo Franco, pero no, en la época del pacifismo no. Porque en Italia sí que en los años del Craxi socialista, pues sí. Hombre, poco después. No nos detuvieron. No, en esas no. Pero un poco más después las acciones no violentas de confrontar nos detuvieron todas las veces. Pero eso era otra cosa, eso yo no sé si era no violento. No, era absolutamente no violento. Bueno, perdón, pero no. No, perdona, estábamos de lleno en la no violencia. Sí que estábamos de lleno en la no violencia. Pero eran reivindicaciones políticas de otro carácter. Eran reivindicaciones ecologistas no violentas, teorizadas. Ya. Estricta y teorizadamente. Pero estamos en los años 80, ¿eh? No, que cuidado. Eso es después. O sea, porque ya es que ya ves que la política ya veo que no te acuerdas. No, pero es eso que es después. Claro, pero es que no nos quites el protagonismo a las mujeres en los años 80. No lo está quitando para nada. No, pero está diciendo. Y que también todo el mundo tiene que tener. Sí, no, pero... La idea es este proyecto un poco de, además que España e Italia en mi caso, de todo, pues estoy estudiando todas las partes del movimiento pacifista en general. Pero es que esto era el movimiento ecologista, lo que dicen, no era el movimiento pacifista. Pero tú llegabas del ecologismo, no he entendido por qué... No, eso es posterior. El ecologismo es posterior. Venimos prácticamente pero todos... del PT... ya se disuelve después de la transición y entonces pasamos más al movimiento vecinal y después pacifismo. El movimiento vecinal ya estábamos. Pues eso sí, pero en el PT todavía estamos. Y lo que no entiendo es lo que moviliza de verdad, es decir,
había un miedo, una miedo. sensación de miedo al nuclear, porque hay muchísimas películas también en estos años de esa idea de un apocalipsis casi. Sí, claro. Había Había un miedo en los 80s. ¿Y me lo podéis explicar? Que si es posible ahora. Sí, yo creo que el miedo al ataque nuclear existía de verdad. Bueno, es que nosotros... Es decir, la gente creía de verdad que que te podían tirar una cuando bomba. hacemos la primera manifestación, hablamos de eso. Somos objetivo nuclear porque tenemos una base americana. Y se empieza a decir, nosotros no tenemos nada que ver en la pelea de estos dos grandes. Empieza a haber una política, una visión contra el alineamiento. Entonces todavía no está planteada la entrada en la OTAN, pero va a plantearse muy pronto. Pero yo creo que conecta un poco porque la gente había vivido la guerra civil, habíamos oído las historias. Sí. Durante la época de Franco pasamos mucho miedo. Sí. Miedo a que nos cogiera la policía, miedo a que nos metieran en los calabozos, miedo a que mucha gente y que nos metieron en los calabozos. Entonces el miedo era una cosa real, ¿sabes? Estaba sustentado porque la gente se había pasado. Nosotros en las manifestaciones antifranquistas habían matado a gente, habían fusilado en el 75, ¿sabes? Sí, había mucha violencia. Entonces, un poquito antes, pues eso, Carmen, a mí me detuvieron menos tiempo, pero ya detuvieron... Sí, me lo han 3 explicado. días. 3 días mucho. Bueno, el caso es que había miedo y entonces en los 80 continúa el miedo nuclear. Y eso se palpaba, o sea, movilizabas a la gente, pues movilizando a partir... Pero era miedo nuclear de la guerra nuclear también el nuclear, como decías, de las centrales. De las centrales. No, el miedo era de la guerra nuclear. Creo un poco las centrales habían tenido ya una movilización. Pero las centrales también tuvieron movilización. Porque sabes que no he encontrado mucho sobre el movimiento antinuclear en general. Hay un movimiento en Aragón, hay un movimiento antinuclear muy fuerte. Porque hay una central. Pedro Costa Morata, busca un libro de Pedro Costa Morata. Sí, Pedro Costa Morata escribe. La Asamblea Ecologista de Zaragoza, de Aragón, nace con Caspe y Alcañiz, Deiva, es lucha antinuclear. Y se ganan todas las luchas antinucleares en Aragón. No se ganan. Y las cierran. No se hacen. No se hacen en Aragón. En Aragón pero no se hacen. Pero en España hay todavía centrales. Sí, en España sí hay un montón de nucleares. Pero claro, nosotros que en cierto modo también como veníamos de física, pues también sabíamos que la diferencia, o sea que para tener bombas nucleares tenías que tener el material físico que venía justamente de las centrales nucleares. Sí. Es que viene Entonces de ahí. era todo conectado. Claro. Y eso, digamos, a nivel internacional fue una manipulación de los gobiernos norteamericanos el lanzar esa campaña Átomos por la Paz. En realidad era para que entrara la producción de energía nuclear, ¿sabes? Fue una estrategia para distinguir, no, una cosa es la producción de energía eléctrica y otra es la producción de armas, no. Y luego fíjate, en Irán, en Irán, que han creado sus centrales nucleares, ellos dicen para producir electricidad. Y toda la gente, la comunidad internacional y tal, dice, no, pero de ahí vais a sacar material para hacer bombas. Claro, pues eso es lo mismo que han hecho los otros, ¿no? Sí. De todas maneras, según el grado de enriquecimiento de uranio. O sea, son movimientos, como dice Carmen, obviamente tienen su conexión conceptual, pero no están conectados. El movimiento antinuclear es un movimiento llevado por el nazismo, el movimiento ecologista. Y el movimiento que nace en los 80, que habéis contado, no nace convocado por la Asamblea Ecologista de Aragón. La ecologista no convoca nada respecto a las bases. Es un movimiento nuevo en donde gente del movimiento ecologista está, obviamente, ¿no? Pero es un movimiento que nace de una manera, de una génesis específica respecto al miedo. Sí, lo y que al pasa temor que genera la base y el riesgo de ser objetivo militar nuclear, que no respecto a lo que había sido antes. Pero curiosamente, Pedro, nuestros referentes, que en gran medida son los verdes, ellos sí que unen. Alemanes. Los verdes alemanes, unen la producción de energía eléctrica nuclear con el pacifismo. O sea, eso sí que lo unen. Pero como en España no hay un partido verde así, pues... hay dos movimientos. O sea, digamos que seguro. Pero de todas formas había un partido verde muy pequeñito. Que nunca tiene diputados. Que no.
Da la idea de que no. Nunca. O sea, quiero decir, la gente que mueve estas cosas no aceptamos entrar al movimiento verde por esas cosas que te hemos dicho. En parte por respetar al movimiento. Hay un momento en donde se plantea hacer, cuando se acaba el referéndum y se pierde, se plantea la posibilidad de hacer un partido, tipo Podemos, ¿no? Tipo verde o tipo... Se llama Arcoiris. Y hacemos una asamblea... En Veruela. Antes de Veruela hacemos, creo. Hay una asamblea que se hace en el Cinepax. ¿Y por qué? Entonces el arco iris, el símbolo del arco iris ya estaba. Sí, se habla porque se habla de los colores de la emancipación. Se habla de eso. Que eso lo habíamos planteado en la revista En Pie de Paz. Sí. La revista En Pie de Paz sale en el 86, cuando el referéndum anti-OTAN. Justo nosotros tiramos 35.000 ejemplares, porque un periódico de Zaragoza, un rotativo, es un simpatizante del movimiento y lo tira gratuitamente. O sea, nos tira 35.000 ejemplares. Y con un cabecero que decía, saldremos de la OTAN. Porque nosotros íbamos a poner, salgamos de la OTAN. Pero y la revista hace antes del referéndum. Antes. Sí, es para incidir en el referéndum. Sí, que está digitalizada. Está digitalizada, sí, está digitalizada. Sí. Y esa es el resultado de una fusión de una de Zaragoza. Ten en cuenta que los núcleos eran Zaragoza y Barcelona. Sí. Zaragoza se llamaba Euroshima. Euroshima. Sí. Para indicar. El número que se llama Euroshima. Y en Barcelona se llama En Peu de Pau. Sí. Y nos gusta lo de En Pie de Paz y entonces la nueva fusión de eso, que es muy rápido, Hay un número de cada una de las dos y como ya nos queríamos, como ya de Carmen estábamos enamorados mutuamente unos de otros, pues hacemos En Pie de Paz, que es una revista que dura desde el 86 hasta el 2001, sin ninguna subvención, sin ninguna propaganda, nada, solo con suscriptores y trabajo voluntario. Entonces, ese es un ejemplo. Gente muy potente. Mira, la revista En Pie de Paz merece un estudio en sí misma. Sí, claro, porque es un núcleo de verdad pensamiento. todo, yo creo, todos esos temas todavía no hay casi nada. No. Bueno, en los años 80 todavía en historia es muy pronto. Ahora empieza, ya veréis que todo el mundo empezará poco a poco. Sí, empieza porque es un método de hacer la revista que es muy diferente, ¿no? No hay dirección, no hay, ¿sabes? Es todo cooperativo, ¿no? Digamos... muy laborioso también, pero... Nos reunimos una vez al mes, ¿no? En un lugar que además pasamos el fin de semana, que puede ser un monasterio. Generalmente monasterios. Un sitio, un albergue de un... Sí, España, en donde acudimos. Comer y dormir gratis, barato, en un sitio bueno y agradable. Ahí debatimos, definimos qué tipo de, cómo va a ir el número, el editorial y a quién encargamos los artículos. Y después, en un momento que todavía no hay correo electrónico ni tal, nos mandábamos los artículos por correo. Claro, complicadísimo. Claro, es que era por correo, ¿no? Sí. Para revisar, los corregíamos. Si analizas la gente que no solo que hace escribe, la revista, sino que luego que escribe, es una revista que desde la inspiración de la no violencia y el pacifismo tiene una capacidad intelectual de comunicación y de influencia tremenda. Empiezas a ver, ahora vamos viendo a gente y digo, pues sí, la revista En Pie de Paz, gente increíble, ¿no? Que está y que tuvo la influencia y que nosotros no conocíamos, ¿no? El ecologismo, pacifismo, feminismo, o sea, los colores de la emancipación. Cuando acaba el asunto y perdemos y lloramos todos juntos esa noche y tal, a la siguiente asamblea se plantea el asunto de decir, hacemos un movimiento político y vamos a por las urnas, porque hemos estado, fíjate que es un movimiento que está a punto de ganarle a todo el arco parlamentario. O sea, nos quedamos a unos puntos porcentuales. Dices el movimiento con el referéndum. Sí, claro. Bueno, Cataluña parecía que ganaba. Cataluña ganó. Y a nivel estatal no gana porque sale Felipe González, en contra incluso de las normas básicas, a meter miedo a la gente en el día de reflexión. Ese es el otro punto, la visión que teníais del PSOE. Bueno, yo por ejemplo en el... Que al principio pues muestra pacifista, digamos.
Claro, yo Bueno, en el de OTAN de 82, entrada, ¿no? en el 82, cuando primero en el 81 ganó el Partido Socialista francés en Francia. Y fue una cosa, nos impresionó mucho. Mitterrand. ¿Eh? Era Mitterrand. No sé, nos Sí, impresionó. era Mitterrand. Y parecía, ay, porque nunca habían ganado tampoco en Francia. Y en el 82 ganan en España. En el 82 yo les voté al partido. Y eso que no habían estado nunca peleando ni nada, pero veía que había posibilidad de cambio. Entonces, venir del franquismo al 82 Claro, un gran cambio. al socialismo Sí, era sí, estupendo. una gran evolución. Claro, lo que pasa es que luego también empiezan, por ejemplo, una de las cuestiones, cooptan a muchos de los líderes vecinales, juveniles y tal, y los meten al partido. Bueno, Sí, nosotros sí. porque si Eso hubiéramos... sí, pues eso está claro. si Porque hubiéramos estoy mirando querido- justo ahora la documentación del Partido Socialista sobre el pacifismo y había indicaciones Sí, de pues, conectar con los movimientos. Claro, pero y es que tienen un cogen- movimiento pacifista de ellos. Sí, Movimiento Sí. por la Paz. Pero, El MPD. pero ni nadie conoce a la gente que está adentro. No. Claro, Entonces, pero... también de Paquita Sauquillo. Paquita, sí. Pero ellos tienen dinero y tienen posibilidades. Y también que tiene una influencia, revista también. Pero no Una tiene revista. ninguna influencia en Que ese se movimiento llama pacifista. No. Tiempo de Ninguna. Paz. Tiempo de paz que todavía No existe tiene y tal. ninguna Pero- influencia en el movimiento pacifista, son absolutamente no. marginales. Pero Sí. bueno. Pero sobre todo lo que luego nos damos cuenta es que pero no fue culpa de ellos, o sea, ellos ofrecen y cogen a todos los dirigentes vecinales y tal, los meten al Bueno, a todos. partido. Y comunistas. Bueno, a todos, a Sí. muchos, ¿sabes? Entran en los partidos y descabezan los movimientos, no sé por qué Y no. mucha gente acepta, pero... Claro, No, claro, no, claro. ¿Y por qué acepta? Bueno, Hombre, hombre, porque pues entrar es en el los cambio partidos, posible, sí, es claro. el cambio posible, No, es no, el cambio tampoco realista. Y vosotros no. No, pero- nosotros ya teníamos bastante de partidos, pero hubiéramos sido, Sí. hubiéramos tenido un cargo alto, claro, porque teníamos capacidad y eso, pero no nos iban los partidos. Pero lo que iba a decir es que en un momento dado ya Felipe González, en el 86 ya es el colmo, que ya sí que nos decepciona, porque lo que viene a decir a través de la televisión es si los españoles queríamos pertenecer al club de los ricos o no. O sea, básicamente No el puede mensaje. al progreso Claro. o volver a los tiempos oscuros. O sea, el de la debate dictadura. sobre la OTAN lo orientó así, a decir a la gente, aquí, Bueno, asusta a la gente, ¿sabes? Solo ¿qué asustar. queremos? ¿Ser de los marginales de esto tal o ser del club europeo? ¿Qué tal? Pues para eso Europa, tenemos que es la estar. Europa rica, tal. Pero Eres la antes gente. hay que mirar que el PSOE cuando entra al gobierno, entra con la consigna del OTAN de entrada, no. Sí. De entrada no, pero luego sí. Claro, de entrada no, ambiguo, pero ya todavía en el lado. Claro, quien ha decidido la Es entrada Leopoldo ha Calvo sido la Sotelo. OCDE, ha sido Calvo Sotelo, ¿no? Entonces ellos entran en campaña electoral con el OTAN de entrada, ¿no? Y sobre la marcha Cambian. pasan a decir referéndum. No hay referéndum y sí al referéndum. Entonces ahí es donde viene ese giro, que lo están a punto de perder. Entonces lo que decíamos es que a la noche, al día o a los pocos días de perder el referéndum, en Zaragoza al menos nos planteamos eso. Llevamos a asamblea la posibilidad de constituirnos en un movimiento asambleario y político que vaya a las elecciones y que intente cambiar, por así decir, el mundo de la política. Y nos exigimos a nosotros mismos 2/3. Dentro de ese respeto a los partidos, porque antes ¿Dos lo tercios hablamos, de qué? 2/3 de la votación de la Asamblea del CINEPAC. Bueno, es que aquí hay una cosa que la ves claramente. O sea, los chicos siempre han ido por la línea partido, poder, etcétera. Las chicas iniciamos otra línea. No, perdona, pasó en Pie de Paz. En Pie de Paz la fundamos todos, pero como nosotras impusimos una dinámica de no poder, ¿sabes? Los que eran más líderes del tipo Pedro, Víctor, Rafael Grasa, etcétera, dicen, bueno, bien, os respetamos, pero hacedla vosotras, Yo ahora chicas. te doy mi interpretación, que es en parte lo que ella dice y le reconozco. Es verdad, lo o sea, sustancial, nosotras pero yo creo que no es éramos así. otro estilo, no íbamos a por el poder. Y en cambio, pero esto de arco iris, es decir, al final no se presenta en la Final- selección del 80, que son después del referéndum. Sí, después del referéndum, de todas maneras Zaragoza, Ay, o sea, quiero decir que Madrid, Barcelona, los grandes, pero Zaragoza entonces representaba una referencia moral bastante Sí. potente, ¿no? Y, entonces, Y había, además, esa- había un alcalde socialista también, ¿no? Ah, bueno, Hubo, en principio, sí, hubo. En ese Jaime momento Manuel. hay ya alcaldes socialistas. Sí, sí, es posible. Sí, sí, es posible que pudiera ser de Holanda. Pero bueno, esa asamblea que nos planteamos, porque veas un poquito en ese tipo de asunto,
nos lo planteamos y nos autoexigimos 3/4 de la votación para dar ese paso, porque antes hemos hablado con todos los partidos, hemos dicho, oye, ¿qué tal si os disolvéis o nos ayudáis, igual que habéis ayudado, sin tomar el protagonismo, hacer todo este movimiento, y os lo reconocemos, ¿qué tal si hacemos un movimiento político? Entonces vosotros desde dentro empujáis, pero igual que hemos hecho todo esto, pero ahora yendo a por las instituciones. Todos los partidos dicen que no, todos. Partido Comunista... Pero en cambio el Partido Comunista, a raíz de eso de la OTAN, nace Izquierda Unida. Poco después. Justamente nosotros le proponemos, no lo aceptan. El movimiento comunista, que está todavía muy vivo, tampoco. Liga Comunista, que es trotskistas, tampoco. Y no sé si hay alguno más. Obviamente todos dicen que no, que es imprudente, que eso no, que la política es otra cosa y tal y tal. Entonces decimos, bueno, pues nos autoexigimos 3/4. Y nos quedamos una manifestación, estaba el cine lleno, había 500 personas, pues nos faltan algo así como 10 votos para llegar a los 3/4. O sea, una amplísima mayoría dice sí, vamos a intentar constituir, bueno, un poco lo que hizo Podemos, en el fondo lo que hizo Podemos años después, con otros mecanismos y en otro contexto. O nosotros en ese momento hubiéramos iniciado y hubiéramos fracasado. No lo sé porque el contexto era muy diferente, la capacidad de comunicación era muy diversa y tal, ¿no? Pero en ese momento es así. Y de hecho, pues entonces se dice, bueno, pues vamos a hacer un movimiento porque vemos la necesidad de relacionar movimientos, que está el movimiento pacifista, y entonces fruto de eso no se hace partido, pero se hace un movimiento arcoíris, que no es político, que hacemos varias reuniones ahí en Aragón, en el monasterio de Veruela, y surgen y vamos diciendo, a ver, el movimiento pacifista ya está el colectivo por la paz y la libertad, muy bien. En el movimiento sindical ya están esto, muy bien. En el movimiento tal, y allí mismo se crea algún movimiento, por ejemplo, se crea ASA, la Acción Solidaria Aragonesa, movimiento en cooperación con el tercer mundo, ¿no? Movimiento de cooperación y desarrollo, solidaridad internacional. Se crea allí como un efecto arcoíris, de decir, a ver en qué cuestiones queremos trabajar, quién quiere trabajar, aparte del movimiento pacifista, en otras cosas, ¿no? Y se refuerza el movimiento ecologista, hay gente, digamos, de todo ese montón de gente que nos juntamos con el movimiento pacifista, se hacen unas reflexiones para, vale, si no vamos a la política, vamos a reforzar los movimientos en todos sus frentes, ¿no? Y algunos en donde no estaban constituidos, o estaba Cáritas Diocesana, estaba Cruz Roja, pero no había ningún movimiento laico de solidaridad, pues se crea allí mismo y se crea así, la solidaridad aragonesa, ¿no? Y en cambio, en tu opinión, este movimiento pacifista con todas esas organizaciones influyó de alguna forma en la caída. Bueno, imagínate que en España hay un movimiento, en Italia hay un movimiento, en toda la Europa del Norte todavía más manifestaciones con más gente. ¿Influyó de alguna forma en la caída de la Unión Soviética en el final de la Guerra Fría? ¿O no? ¿O influyó de alguna forma a nivel político o no? Porque los misiles lo ponen. No lo he pensado, pero yo pienso que... ¿O en qué influyó? Fíjate, en esos momentos nosotros tenemos una posición crítica con la Unión Soviética, porque es parte de la lucha, ¿no? Pero una posición más crítica con los Estados Unidos. Es decir, yo recuerdo que en aquel momento intentamos hacer una marcha a Moscú, una marcha desde Cádiz a Moscú en tren, un tren de la paz. Sí, que me la sé. Y lo hacemos un poco, claro, y desde el gobierno se ve, claro, si los soviéticos entonces hubieran sido más inteligentes, más flexibles, nos lo hubieran facilitado. ¿Y por qué no pudiste hacerlo al final? Porque los soviéticos, bueno, por muchas razones, porque era muy complicado y estaba ya muy avanzado, teníamos mucha capacidad, pero no teníamos la posibilidad de entrar en el bloque soviético de manera independiente, con un punto crítico a los euromisiles soviéticos. Ellos no nos lo permiten, entonces... El Partido Comunista Soviético. Pero claro, en el fondo, si hubieran, como otras veces han hecho, ¿no?, tener una posición más flexible, al fin y al cabo éramos pacifistas de izquierdas, ¿no?, que mirábamos con más criticismo, es mi opinión personal, hacia los Estados Unidos, pero estamos dispuestos a hacerle cierto favor a la Unión Soviética. No lo decíamos así, ni me atrevo, jamás lo escribimos así, pero mirándolo objetivamente, yo creo que si la Unión Soviética hubiera sido flexible, simplemente hubiera dejado libertad para lo que dejaba el bloque occidental, que era ser críticos, ¿no?, y poder llegar tal, hubiéramos hecho un favor a la Unión Soviética, porque nuestro objetivo era desmontar los misiles en el lado nuestro. Claro. Nuestras organizaciones estaban en ese lado.
Claro, claro. Ellos, si hubieran sido más flexibles y más inteligentes en ese sentido, lo que pasa es que ellos tenían miedo, pienso yo, a que esa marcha hubiera levantado también Dentro movimientos Rusia. críticos dentro de Claro, sus que es países, la ¿no? otra cuestión que he preguntado a Carmen, si había contacto con Sí que disidentes había, soviéticos. muy indirectamente, pero muy poco. De hecho, hacemos a raíz de preparar el tren por la paz, ¿no? Que no sale, que no se hace. Tenemos carteles, tenemos tal, tenemos cual, ya tenemos un itinerario por Europa, pero al llegar a Alemania del Este ya no hay, se necesitan permisos, se necesitan tal, y ya empieza a haber problemas. El Partido Comunista hace de puente, tal, pero no hay garantía, le exigimos que tiene que haber libertad de Y expresión. entonces el Partido Comunista Español estaba o no. Sí, Sí. pero no estaba mandando, estaba colaborando, porque no podía hacer otra cosa. No podía hacer otra cosa, o sea, sus militantes estaban con nosotros, pero no mandaban, no estaban en la cabecera de pancarta, no eran los dirigentes más carismáticos. Los más carismáticos éramos otra gente, ¿no? Que no éramos del Partido Comunista. Pero ellos ayudaban, de esa manera, ¿no? Así arrastrando los pies, ¿no? Cuando empezamos a montar el tren, que no sale, que ni siquiera se llega a conocer públicamente. Yo he encontrado la documentación en la Pablo Iglesias siempre. ¿Lo has encontrado? Sí, os la enviaré. Por decir que había como todo un mapa. Sí, un tren. Y entonces ahí sí que De Lisboa, yo creo que era. Era de Lisboa, ¿no? La persona a la que yo empiezo a hacerlo y en un momento determinado que no llego se lo encargo a otro compañero. Y él ya no puede, no llega, pero no por su culpa, sino porque se dificulta mucho, ¿no? Pero eso es una idea de Zaragoza y se hace de Lisboa, Moscú. Y entonces ahí el Partido Comunista colabora, porque claro, en los eurocomunistas les interesa dar una visión de que el Este por eso. no es tan malo, que ellos reaccionan a la agresividad occidental. Claro, nosotros somos críticos hacia los dos lados, pero aceptamos que si nos dejan entrar y tal, y hay libertad de expresión, bueno, nuestra batalla es con los euromisiles que tenemos en nuestro territorio. Sí. Lo que pase allí ya veremos, seremos críticos, pero desde fuera, ¿no? Entonces, bueno, no hay, yo creo que están tentados, el Partido Comunista yo creo que hace gestiones de embajada, entre comillas, ¿no? Estos no son comunistas, no son fiables, pero pueden ser aliados. Yo creo que estoy hablando sí. ellos, pero yo jugamos a eso también, jugamos a que el Partido Comunista, y supongo que italianos, franceses y tal, abran un camino de considerarnos posibles aliados, ¿no? Y que en torno al tren, porque somos conscientes de que no va a cambiar el estado de falta de libertad de esos países, pero en torno al tren puede haber pancartas, puede haber libertad de expresión. Era súper interesante. Y tal, ¿no? Y había ya otras iniciativas similares en otros países, que no tú te acuerdas. Nosotros conectamos con franceses, conectamos con alemanes, conectamos con italianos, y va habiendo un tejido que se hable. Yo creo que no quedamos muy lejos de poderlo hacer, no quedamos muy lejos. Pero la idea inicial es desde Zaragoza. Sí, una idea que empiezo yo a darle la paliza y a tal. Entonces tenemos ya una red, hay una potencia a nivel de lo que es la CEOP y tal. Bueno, la Coordinación Estatal de Organizaciones Pacifistas se apoya. Por ejemplo, la gente, el comité organizador de arranque, el Steering Committee está en Zaragoza. Vamos echando cables a los países, vamos viajando, vamos a Francia, vamos a Alemania y tal. Y yo creo que la cosa queda en un punto en donde podía ser, pero al final no. Ya, porque en el archivo he montado el proyecto y después una carta que decía al final no lo hacemos, pero no se entendía por qué. No se hace por eso, pues sencillamente porque no obtenemos, era muy difícil. No obtenemos, porque claro, además si te daban el apoyo, que ese era otro problema que a nosotros nos producía un problema, te lo ponían todo, o sea que entrabas en territorio organizado por el Estado, ¿no? Entonces, o entras o no entras, pero si entras tienes alojamiento, así como en Europa. Tienes que buscar ciudad a ciudad. ¿Quién te recibe? ¿Dónde comes? ¿Dónde te alojas? ¿Quién te apoya? ¿Quién complejo. No? Al siguiente ciudad, lo mismo. Claro, una vez que entrabas en Alemania del Este, hasta Moscú, si entrabas ya tenías todo organizado. Te lo organizaban, lo que sea. Las juventudes soviéticas de no sé qué. Te decían dónde dormías, dónde tal, dónde cual. Nosotros sabíamos que una vez que entrábamos ahí, ya la cosa estaba, todo el esfuerzo organizativo de Europa Occidental en el otro lado.
era sí o no. Si era no, era no. Y si era sí, era todo. Pero nosotros lo que pedíamos que en ese sí tenía que haber libertad de expresión en torno a Trump. Y en fin, la última pregunta, que es la cuestión si nota una conexión entre este tipo de cultura y lo que ha pasado a raíz del 15M, todo eso. No, lo que tú decías, ¿eso influyó en la caída? En la caída no. Y después de Yo creo que no, porque nosotros no somos agresivos. En rigor, aunque somos críticos, nosotros no llegamos a tener una vinculación con movimientos en el este, digamos, disidentes, con los que hubiéramos hecho una alianza y hubiéramos apoyado su disidencia. Yo creo que eso sí existió, yo no lo conocí. Y el tren fue el único intento en donde eso se habría creado. Como no llegó a funcionar, pues esa era nuestra intención. Además, nosotros sabíamos que hablábamos con la oficialidad, pero exigíamos poder hablar con todos cuando entráramos. Entonces, si hubiéramos entrado, yo creo que sí, que nuestra idea, que era abrir contactos con la disidencia, con los pacifistas del este, hubiéramos tenido la posibilidad material de hacerlo. Sí, claro, de alguna forma. La otra cuestión es si estos movimientos que introducen nuevos temas en la política, como la ecología, también esta no violencia, que es otra forma, ¿tiene alguna influencia en la cultura política española? O, por ejemplo, también tiene una continuidad después. Sí, muy fuerte. Bueno, yo pienso que eso, mi opinión es que el germen original es el mayo francés en toda Europa y todo el mundo, y que en España se permea más tarde, porque en el mayo francés estamos en plena dictadura y no estamos para hablar de ecología ni de otras cosas, pero ahí llega, ¿no? Y leemos La Común y La Condós, vida en común y cosas que te habrás me ha contado. Pues todo eso ahí está, pero políticamente no eclosiona hasta el momento pacifista ya en democracia. Que conecta, distinta. Claro. ¿Y qué conexión tiene con el 15M, en tu opinión? No, es otra cosa. Es decir, me he dado cuenta que hay gente, de aquellos años que también ha participado en el 15M. Sí. O... Yo creo que está por... A mí me gustaría, alguien seguro lo estará mirando, ¿no? El 15M más que una persona, yo diría casi toda la gente que ha entrevistado hasta ahora. Han dicho que sí. Pues, no me han dicho, todo el mundo muy crítico con Podemos. Sí, pero que sí que hay una conexión, que mucha gente que participó en estas manifestaciones, pues se ilusionó también con el 15M. Sí, mucho. Eso sí, todos. Sí. Pero yo creo que es también una reacción... forma de protesta, en el repertorio de protesta, similares. Hay similaridad en el sentido de que nosotros, los movimientos de los 80 es también como decepción de los partidos, y el 15M es decepción de los partidos del sistema. Sí. Claro, del sistema de partidos. Claro que es un mundo totalmente distinto. Es decepción de los partidos. Pero es un contexto muy diferente. La clave de lo uno y lo otro no es decepción de los partidos. La clave del 15M es la decepción de la política ante la crisis. Y también en el primer 80 había crisis. Con desahucios, la gente se encuentra y en efecto la política institucional no lo resuelve. Entonces, pues eso es lo que digo, decepción. ¿Por qué se les empieza a llamar la casta y tal? Porque no representa. Sí, claro, pues en ese sentido. Nosotros cuando nos decepcionamos de los partidos, en nuestra primera fase, no es fruto de una crisis social, es una fruto de una crisis política. Nosotros habíamos luchado por hacer una revolución socialista, por hacer una sí, que hay diferencias políticas, hay diferencias de contexto, pero frente a los partidos es un distanciamiento, o sea, por distinto, es un distanciamiento. Y lo que pasa es que el núcleo director que luego hace Podemos no conecta con los movimientos de los 80, conecta con lo que es la politización de los 70 y con las líneas marxistas, leninistas y tal de los 70, no con los 80. Ni son pacifistas, ni son feministas, ni son ecologistas. A ver, Carmen, eso no cuadra. ¿Sabes? Aunque tienen voluntad de, pero el núcleo del poder les puede. O sea, es el poder. Primero, vamos a ver. Eso la cosa no es tan sencilla.
No, no es tan sencilla, pero Esto algo si hay que decir, esto ¿no? si no, O sea, lo habría urdido Izquierda Unida. Si eso fuera así, si eso fuera así, el 15M lo habría urdido Izquierda que Unida, no digo, y no es verdad. que no digo el Podemos 15M. lo hubiera urdido Izquierda Unida, y no es así. Entonces las cosas son más complicadas. Hombre, claro que son Muy más complicadas. complicadas, pero lo que quiero decir es que Podemos, en su expresión Luego de discutimos poder... de Podemos. No, es que estoy refiriéndome a Claro. Podemos, no estoy refiriéndome al 15M en este Pero te han momento. preguntado por el 15M. ¿Quién promueve y cómo se promueve el 15M? No, el 15M es otra cosa, pero Podemos como No, expresión la pregunta es si hay una conexión de cultura política. Es Entre los decir, si 80 y estos el 15M. movimientos que al final movilizaron, pues según los historiadores en toda Europa, es pues comparable al 1848 en Europa, que Sí. hubo manifestaciones, movilizaciones de gente común fuerte. Sí. Entonces hay de verdad manifestaciones muy, muy fuertes al principio de los 80. Si en esta cultura política hay como una continuidad de alguna forma, esta es la pregunta. Si crean una cultura política nueva. En la cultura, sin duda, hay conexión. Igual que si tú me preguntas cuáles son los orígenes de esa cultura, te digo mayo 68, sin ninguna duda. Ahora, Yo yo lo te que digo, ¿el digo- mayo 68 organiza el movimiento pacifista? No. No, ¿El movimiento pacifista y ecologista organiza el 15M? No. No. Ahora, Hay que analogías. la cultura política tiene un nexo y que lo que tú, mira, yo te doy un ejemplo sencillo. El 15M era una cosa que tú tienes gente organizada. Nos tenías a nosotros organizados. Los restos de la movida pacifista estábamos súper organizados. esto me una cuestión. ¿En qué Venidos estamos un organizados? montón de colectivos sociales. ¿En el Otra 15M? No, la gente que veníamos Oye, de tranquilo. la movida... Tranquilo. No, pero es que tu forma de expresarse es una forma de expresar que parece que... No, venga, La adelante. tuya también a veces. A veces. Ojo, Aquí a cuando- Julia. Cada uno cuando- tiene Pero ha su venido a opinión. entrevistarme a mí. Vale, pues entonces me voy, me espero ahí Vale. tranquilamente y acabáis. Yo no tengo No, nada así que has ver, salido me muy habéis bien, dicho que ¿eh? me sentéis. Ya ves que es real como la vida misma. Exactamente. A ver, ¿qué decías? La gente Entonces me estaba dejas. organizada en el Luego- 15M. Yo lo que digo es, cultura política, conexión total. Y ahora explico una anécdota. Organización, no. Es decir, la gente que procedíamos, que quedábamos de las movilizaciones de los 80, la gente más consciente, más organizada, más lo que quiere, claro, estamos organizados. Entonces, Gente a la en otra sindicatos, cuestión. gente, el movimiento pacifista mucho más débil, ya no era el momento fuerte, el movimiento ecologista existía, el movimiento vecinal existía, es decir, todos los que hemos estado en todas las luchas anteriores estamos organizados. A nadie se le ocurrió convocar en las plazas, por los desahucios, ni por los bancos, ni por el paro juvenil, ni por nada. Y éramos conscientes de esas injusticias, pero pensamos que era imposible convocar. No era que no estuviéramos de acuerdo con esas ideas, simplemente era imposible para nosotros. Y de repente, de una Somos manera jóvenes. que nadie tiene programado, ni Izquierda Unida, ni los sindicatos, ni los anarquistas, que dijeron, esto es un movimiento anarquista, de repente lanza convocatoria. No es verdad. Pero No hay tú te una estás- trama organizada que lance el 15M. Empiezan en Madrid, en la Puerta del Sol, y ¡pum!, revienta y empieza a haber autoconvocadas y se te empiezan a juntar Sí. miles de jóvenes en las plazas. Pedro, Y pero la lo que gente, estás... déjame acabar, y la gente Pero es que tú cuando organizada- ocupas mucho sitio, ¿eh? Pues ahora me he caído. No, claro, es que eso es también una cuestión metodológica. ¿No? Es una cuestión metodológica. O sea, lo que tú estás diciendo, tal como te escucho, yo te estoy escuchando, es que no fue promovido por los actores organizados. Pero lo que yo entiendo que pregunta es si hay Para similaridad. entender- sí, o para entender más las consecuencias de estos movimientos, que, como hemos dicho, no pararon los misiles en ningún país, desgraciadamente. En Italia tampoco lo van a poner, si, aunque hubiera en España la base se entra en la OTAN, sigue en la OTAN. Sí. Es tratar de entender a qué nivel influye este movimiento, a lo mejor creando una nueva forma de hacer política, una cultura política que permanece o no, esa es la pregunta. En eso yo creo que sí que hay similaridades y analogías en cuanto a que
llámale decepción, llámale que no encuentra una resolución de su crisis en los partidos existentes. O sea, en la transición es la decepción ante los partidos. Ahora es que la crisis, los partidos no le dan salida. Pues la forma organizativa que se lanza es una forma organizativa más de asamblea abierta, de otros métodos. Que se entendida parecida a eso de los 80. Sí. ¿Sí o no? Es parecida, es sí. parecida. Es parecida, es similar, sí. Donde no hay líderes claros, es más, se critica los liderazgos. Entonces, es participativa, no es una política de representación. Además, solo en España, porque en Italia no hay, no hay. No hay esto. No. Y lo que sucede es que los que lo convocan efectivamente no son los grupos organizados, sino que son los jóvenes a través de las redes sociales, que es un instrumento que no existía en los 80. Sí, bueno, es todo distinto, claro. Pero tú, ¿qué querías decir? Ahora puedes continuar. Claro, pero... No tengo ningún interés, Carmen. Si tú ves que interviene, porque interviene. No, pero lo que quiero es que intervengas, pero en un toma daca, no toma. Bueno, de todas formas ha sido de verdad muy útil todo. No, y en cambio hay lugares donde puedo encontrar documentación de estos años. ¿De qué años? De estas manifestaciones, porque estoy ya mirando la ¿no? verdad que el MOOC, pues estoy viendo toda la ciudad del MOOC en Lavapiés, que es estupendo. He encontrado cosas de Comiso también. Y hay un montón de cosas. 80, sí. Después he mirado la Fundación Pabriquera y hay más la parte socialista. Y después la Fundación Salvador Seguí, que también de los anarquistas, que también. Pues de los años 80, bueno, yo sé que un tal Enric Prat ha escrito un libro, pero que es un libro, sí, pero ese libro justamente, Enric Prat, que es un chico de Barcelona, que en su momento, pues yo creo que era del MC o así, ha hecho un libro que no recoge la experiencia mayoritaria del movimiento por la paz. Todo esto de Zaragoza. Y de las mujeres no hay nada. Y de las mujeres nada. Y de lo de Zaragoza no, o sea, él está centrado en su Barcelona. En Barcelona, sí, en Barcelona, de hecho, tratar de ser tener una... No, es una cosa, a mí me decepcionó, eso sí, que Enric Prat pues me decepcionó ese libro, porque dices, lo hemos vivido, y en casa tengo un archivo de cosas y de folletos y de papeles y de todo. Entonces, si haces un libro que se llama Movimiento Pacifista en España, pues tienes que documentarte de los lugares donde has ido. Entonces, en tu opinión, es Madrid, Barcelona y Zaragoza los centros más importantes. Algo Valencia también, y así. No, Pedro, ahora habla, porque es que, claro, no puede ser, o me dices dejar todo. Bueno, separamos esto. No, yo hablo, pero no quiero ser molesto.